tenemos el tema, la oración simple como tal. La vez pasada decía que aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De dos enunciados. El uno dice claro, el otro dice está contento con el resultado. Le colocaba a observar los dos enunciados y le decía que cuál de los dos enunciados cumplía como oración gramatical, es decir, que tenga sujeto y predicado, y que su predicado, por ende, tenga, ¿verdad? Tenga un verbo. Entonces, ¿cuál es ese enunciado? Ese enunciado es, está contento con el resultado. Comenzamos. Ya en la parte de oración, ¿qué es la oración como tal? Definición. Es un enunciado compuesto de sujeto y predicado, es decir, toda oración gramatical se compone de un sujeto y un predicado. ¿Qué ocurre aquí? El sujeto es la persona, animal o cosa. O sea, no solamente vamos a tener el sujeto como la persona que realiza la acción. Esto puede ser un lugar, un objeto, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué hace el sujeto? Él realiza la acción de lo que expresa el verbo. Caminar, correr, saltar, brincar, leer, escribir. ¿Qué ocurre aquí? El sujeto debe concordar con número y persona. Número, singular, plural. Recuerde usted que singular es cuando hablo de uno solo y plural cuando hablo de varios. Tenga eso muy presente, por favor. Mire el ejemplo. La ganadora recibirá un premio. Ojo con esto. La ganadora recibirá un premio. Sujeto a la oración, la ganadora. ¿Qué recibirá la ganadora? Un premio. Entonces, la ganadora, sujeto de la oración, recibirá un premio predicado. Repito, para yo diagnosticar una oración como oración simple u oración gramatical, debe cumplir con un sujeto y un predicado. Van tomando apuntes, van mirando, quien pueda observar mucho mejor. Quiero que estén atentos, por favor. Atentos. Bien, sujeto. El sujeto tiene un núcleo formado por un sustantivo o un pronombre, es decir, que vamos a encontrar como núcleo del sujeto un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo, señor? Un sustantivo es una palabra que indica nombre de persona, animal o cosa. Ejemplo, María, Juan, Pedro, Cartagena, Barranquilla, Estados Unidos, son nombres, son sustantivos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? No siempre vamos a encontrar que el sujeto de la oración va a ser un nombre, un sustantivo. Puede ser un pronombre. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, cualquiera. Un pronombre. ¿Qué ocurre aquí? El núcleo del sujeto va a ser el sustantivo o pronombre. Mira el ejemplo que le coloqué. Tú resolviste el acertijo. ¿Quién es el sujeto aquí? Tú. Mire que no dice María, Pedro, Juan. Es un pronombre que aparece como sujeto. Tú. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto aquí. Ojo con esto. Continúo. Cuando el sujeto no aparece de forma explícita en la oración, visible a mí, yo no la puedo leer en la oración, estoy hablando de un sujeto tácito o también llamado elíptico. ¿Qué ocurre con ese sujeto? Este sujeto no aparece de manera explícita en la oración porque al momento de yo observar no se encuentra, ¿verdad? Pero cuando leo la oración, encuentro de que hay alguien que realiza la acción. Mira el ejemplo. ¿Tienes hambre? Ahí hay una oración. No hay un sujeto que yo lo vea, pero cuando yo lo leo, yo infiero que hay un sujeto ahí. Si empiezo a probar con los pronombres, yo tienes no quedaría bien, no concordaría entre número y persona. Sería tú tienes. Ahí concuerda en número y en género o persona. Continúo. Decía ahorita, cuando la oración simple tiene un sujeto y un predicado, ¿verdad? El predicado es aquel que expresa lo que se dice del sujeto.
en el predicado vamos a encontrar el verbo, la acción a realizar, la acción que realiza el sujeto. Ojo, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, siempre. Ojo con esto. Mira el ejemplo. El público aplaudió. ¿Qué hizo el público? Aplaudir. Aplaudir es el verbo. Vamos a ver a quién aplaudió el público. Encontramos, el público aplaudió a los actores. Entonces, aplaudió la acción que realiza el público, el sujeto. Y a los actores sería el complemento de la oración como tal. El complemento de la oración como tal. El público aplaudió a los actores. Aplaudió verbo. A los actores, complemento de la oración. Reitero, núcleo del predicado, el verbo. La acción a realizar por el sujeto. ¿Qué voy a encontrar en el predicado? Lo que dice, perdón, lo que se dice del sujeto. Lo que se dice del sujeto. Cuando se acabe la reunión, vuelve a ingresar nuevamente. Ya sabe. Bien, decía, el predicado lo voy a encontrar desde que dice el verbo en adelante. El predicado no es solamente el verbo. Ojo con esto. El predicado es todo lo que acompaña al verbo. En este caso tenemos, mire, me estoy señalando, aplaudió a los actores. Ese es el predicado. Tenemos el núcleo, que es el verbo, y tenemos el complemento, que sería a los actores. El predicado puede tener dos tipos de verbos. Dos tipos de verbos. El predicado. Verbos predicativos, que son aquellos que expresan actividades, procesos o estados. Por ejemplo, caminar, saltar, escribir, leer, vivir, bailar, ¿verdad? Son verbos predicativos. ¿Por qué predicativos? Porque inician movimiento. Yo para leer debo hacer esto, me muevo, ¿verdad? Yo para escribir muevo la mano. Entonces, el verbo predicativo indica movimiento, actividad, proceso, fenómeno. Por lo general, terminan en ar, ir. Verbos copulativos, muy diferente a los predicativos. Se trata de los verbos ser, estar y parecer, nada más. De ser es, de estar estoy, de parecer parece. Ojo con esto. Un ejemplo con ser. Ella es princesa. Estar. Ella está durmiendo. Con parecer. Ella parece una diosa. Mire que estoy utilizando los verbos copulativos, no los predicativos. Entonces, mire bien, mire bien que la función del verbo copulativo en la oración es unir el sujeto con el atributo. Veamos ahora qué es el atributo. El atributo es el complemento que expresa cualidad. Ojo, es el complemento que expresa cualidad, propiedad, estado, ubicación, modo, tiempo, entre otros. Señor, pero ¿qué pasa con el atributo? El atributo complementa al sujeto. A pesar de aparecer en el que acompaña el verbo, pero a quien complementa es al sujeto. Mire la oración, dice, su hermana es generosa. ¿Cómo es su hermana? Generosa. Entonces, el sujeto es su hermana. ¿Cómo es la hermana? Generosa. El término generosa es el atributo en la oración. Mire que se encuentra con un verbo copulativo. ¿Cuál es el verbo copulativo, señor? Es el verbo copulativo de ser.